Hola compañeros, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el curso. Vamos a ver ahora, me parece que una fórmula muy importante. Yo en lo personal, bueno, les platicaré cuando veamos esta fórmula. Voy a detener el video, vamos a compartir la pantalla y a ver la fórmula que nos corresponde hoy. Trae importantes consecuencias el análisis complejo. De una vez las anticipo que también para otros análisis de mayor dimensión. Bueno, estamos viendo la pantalla. Déjenme ver, estábamos con ah, la regla de Leibniz. Esta regla nos indica, es muy sencilla, nos indica cuándo podemos derivar una función dada por una integral. Tenemos, Profesor, mande. ¿sí puedo dejar pasar a Jorge, por favor? Ah, claro que sí, Sí, gracias, claro que profe. sí. No, sí, ¿de qué? Este, perfecto, creo que ya está, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Qué bueno que ya estás mejor, Jorge. Y ya estás en clase. De todos modos, checa el video, por favor, que de la clase pasada. Revísalo ahí. Si tienes preguntas, me mandas un correo. Bueno, vamos a continuar con el tema. Estamos hablando de la regla de Leibniz. Es muy sencilla, muy básica. Sin embargo, si se explota algo de esta naturaleza, si se sabe explotar, arroja bastante resultados. Les voy a platicar una experiencia muy curiosa de esto. Bueno, la regla de Leibniz primero consiste en tener una función que es continua en un rectángulo, ¿sí? De R2 con valores complejos. La función tiene dos variables reales, es S y T, y me están diciendo que como es continua, yo sé que puedo integrarla, ¿vale? La puedo integrar en cualquiera de sus componentes. Hay que aclarar que como esta función es continua en dos variables reales, no se hace referencia, pero la topología que está de por medio en el cuadrado es la de R2, la usual, ¿vale? Siempre que no hacen referencia a la topología o algo, usen la usual, la cotidiana, es lo que ocurre. Entonces, la función va de R2 a C, en este caso no es R2, es un cuadrado en R2, disculpen, y la función es continua, entonces la podemos integrar en cualquiera de sus dos componentes, porque en cualquiera de las dos es continua. Definimos a la función g como la integral de la función de a a b en la variable s, y prácticamente obtenemos una función que depende de la variable t. Después de integrar s, lo que queda variando es t. El resultado me va a decir que como consecuencia va a ser continua, g va a ser continua, y si además existe la derivada parcial de phi en t, entonces g va a ser continuamente diferenciable, es decir, va a tener su derivada y esta va a ser continua. Más aún, la derivada de la función g es dada como la integral de la derivada parcial de phi con respecto a t. Es muy curioso, uno pensaría, bueno, prácticamente, profe, se ha aplicado la derivada parcial con respecto a t y podemos intercambiarla con la integral. Sí, sí, bajo las hipótesis que tenemos, sí, y es muy sencilla. Sin embargo, yo les invitaría aquí de una vez a pensar en algo más extenso. Imagínense que la función es continua, permítanme tantito, se me desconfiguró este asunto. Bueno, ya está. Entonces, yo los invito a que piensen algo más general. Resulta que imaginen que phi es continua en la traza de una curva, ¿sí? Y definida en algún dominio. Y la función arroja valores complejos. En realidad, estamos pensando en phi definida en C cruz C. Claro, el primer C lo restringimos a una curva. Los segundos valores complejos en un abierto o en un dominio, si quieren, piensen en un dominio. ¿Sí? Ya no sería un producto cartesiano de dos rectángulos, de dos intervalos, perdón, sino el producto cartesiano de una curva y de un dominio.
La primera variable nos indicaría que quiero integrar la función phi sobre la curva gamma. Ya generalizando, ¿estarán de acuerdo? Integro a la función sobre la curva gamma. La segunda me estaría diciendo que la función en la variable s, solamente en la variable s, considerando a t fijo, en la variable s yo obtengo una función definida en G, un dominio. Entonces, si la parcial o si este operador aplicado a esta función, recuerden, este operador es el operador de derivación, perdón, de derivación. Puede considerarse el operador de Cauchy-Riemann, pero en este caso es el operador de derivación. Existe este operador aplicado a phi, ¿sí? Es en la variable S. Claro, ya no sería, perdonen, ya está. Sería en la variable S, perdón, es para la integración sobre la curva. Entonces, la parcial que estoy hablando, aquí está. La parcial de la que yo estoy hablando, si trato de generalizar todo esto al caso complejo, sería con respecto a la segunda, ¿verdad? No sería T, llámenle W. Entonces, si esta nueva función existe y es continua, eso significa que vamos a obtener una función analítica. Más aún, la derivada de esta función va a ser muy parecido a esto. Entonces, yo los invito a que piensen todo este razonamiento ya de una manera general, porque más adelante hay un ejercicio que les pide esto. Repetir todos estos pasos para cuando ahora tienen una función definida en una traza, producto cartesiano, un dominio con valores complejos, y prácticamente se reduce a extender todo este razonamiento. Ahora, se van a dar cuenta ustedes que estos cálculos no se restringen al caso complejo. Podemos hablar de que phi puede ser una función vector valuada en Rn, cuaterniónico valuada, Clifford valuada, los que ya conocen otras estructuras algebraicas. Todo esto se puede repetir. Vamos a ver la demostración porque es directa. Tenemos una función que es continua. Phi es uniformemente continua, mejor dicho, porque es continua en un compacto, recordarán ese resultado. Al ser uniformemente continua, yo doy un épsilon, existirá un delta, de tal manera que cualquier par de parejas ordenadas, si distan en menos que delta, sus imágenes van a distar en menos que épsilon. Y es para cualquier par, ¿sí? Para dos pares de parejas, valga la redundancia. Pero entonces, si nosotros calculamos la distancia que hay de GT1 a GT2, cuando T1 dista de T2 en menos que el mismo delta, calculamos la distancia. Enseguida, pues yo describo a G como en términos de la integral, como se ha definido. Luego aplicamos la propiedad de que la norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma. Y aquí aparece la norma. Entonces, como T1 dista de T2 en menos que delta, eso en la norma de R2 es exactamente lo mismo a que toda esta pareja diste de esta en menos que delta. Y como la función es uniformemente continua, phi es uniformemente continua, pues esto es menor que épsilon y lo que nos queda es épsilon por b menos a, que es constante. Entonces, aquí prácticamente ya hemos probado que G es continua, ¿sí? Más aún, estarán de acuerdo, uniformemente continua. Bueno, ahora vamos a suponer que la parcial de phi con respecto a t es continua. Si suponemos que esa parcial es continua, se va a repetir un razonamiento. Va a ser continua en un compacto, por lo tanto es uniformemente continua, si cualquiera dos parejas que disten en menos que delta, sus imágenes van a distar en menos que épsilon. Es tan solo por la continuidad uniforme. En particular, de nuevo, hacemos que S sea igual a S0. Estas dos componentes van a ser iguales, de tal manera que la distancia entre las parejas tan solo va a depender de las variables t. Miren qué es lo que tenemos. Vamos a calcular la norma de esta integral. Enseguida, lo que tendríamos sería la propiedad de que la norma de una integral es menor o igual que la integral de una norma, y aquí aplicamos la continuidad uniforme. Se ha repetido el razonamiento, ¿estarán de acuerdo? Se ha repetido el razonamiento. Con esto hemos probado que pues, la integral al menos es continua,
Pero ahí surge otra propiedad. Me va a decir D1 y usando el teorema fundamental del cálculo vamos a obtener esta consecuencia. Bueno, lo único que hay que apreciar es que aquí es posible aplicar el teorema fundamental del cálculo tanto a la parte real como a la parte imaginaria si solamente quieren emplear análisis real. Pero vamos a ver, puedo hacerlo por partes y luego sumarlo. Entonces, el razonamiento es el siguiente. De la primera, me va a decir que el teorema fundamental prácticamente me dice que estos dos son operadores inversos, así que va a ser phi de st1 menos phi de st0. ¿Estarán de acuerdo? Al menos lo que le hace esta integral a esta parcial, el teorema fundamental. Con respecto a este otro término, hay que tener en cuenta que la variable de integración es t, así que esto representa una constante. E inmediatamente entonces sería t1 menos t0 por la constante. Eso es lo que surge de la integración. ¿Sí? T0 está fijo, déjenlo fijo. ¿Sí? La variación es en T1. Vamos a... bueno, la variación es en T. T0 está fijo. Entonces es justamente lo que se muestra aquí, ¿vale? Después de aplicar aquí el teorema fundamental del cálculo, les queda esta expresión que si nos damos cuenta es lo que aparece aquí, ¿sí? Sería todo esto menor, ¿sí?, que epsilon, menor o igual. ¿Estarán de acuerdo a estas alturas ya menor o igual o menor estrictamente que epsilon? Podemos modificar los epsilons arbitrariamente para llegar a la desigualdad estricta. Es que epsilon es arbitrariamente pequeño, ¿sí? Entonces tenemos la desigualdad 2. Una observación, todos los cálculos que hemos hecho se han basado en desigualdades de entidades complejas. Así que no les extrañe que todo lo que llevan hasta ahora se pueda aplicar a una función definida en una traza, producto cartesiano, un dominio con valores complejos. Me refiero a phi. ¿Qué les parece si phi fuese así? Se puede repetir todo este razonamiento. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en 2. Ahora miren, si t dista de t1 dista de t0 en menos que delta, el mismo delta anterior que empleamos para la continuidad uniforme de la parcial de phi con respecto a t es el mismo. Entonces vamos a ver la distancia que hay entre este cociente, que es el que se propone como la derivada de g, y la función, ¿sí? Esto nos daría la derivada, mejor dicho, y esto es lo que se propone como la derivada. Si la distancia entre estos es menor que un epsilon arbitrario, pues ya terminamos. Lo único que haremos a continuación es describir quién es g. G estaba en términos de la integral. Es la integral algo relacionado con T1 menos la integral de algo relacionado con T0. Por la propiedad de linealidad de la integral, pues todo este cociente se ve solo como una integral, ¿sí? Y enseguida, de nuevo, la norma de la integral es menor o igual que la integral de las normas. Llegamos a esta expresión. Esta expresión es la que está dentro. Pero miren, ¿qué nos dice 2? Yo puedo emplear a 2 porque, repito, T1 dista de T0 en menos que delta y es algo que se empleó anteriormente. Así que puedo usar las consecuencias. Me está diciendo que el integrando, que es justamente lo que nos da 2, es menor que epsilon por la distancia de T1 a T0. Si yo sustituyo, se van a cancelar estas distancias y me queda epsilon por b menos a. Entonces, terminamos prácticamente la derivada, justamente es la integral de AB de la parcial de phi con respecto a t. Entonces, mi invitación aquí es que ustedes repitan este mismo razonamiento o que inmediatamente vayan al ejercicio. Miren, ya que vieron esta demostración, vayan a este ejercicio, porque es del que estoy hablando. ¿Sí? Es justamente de lo que estoy hablando. Pueden repetir cada uno de los argumentos aquí, porque la traza es un compacto, estarán de acuerdo. Es el análogo a hablar de A cruz B. ¿Sí? Si G no es un compacto, y si se requiriese que G fuese un compacto, pueden restringirlo a discos cerrados, no importa, pero creo que no lo empleamos. Ustedes ya lo analizan. ¿Sí? Así que traten de reescribir todo esto. Ahora, mi experiencia personal con esta fórmula, la demostración es bastante sencilla. De hecho, la aceptan para RN, para álgebras de Clifford. Uno puede emplear toda esta fórmula.
Mi experiencia en lo personal tiene que ver con un trabajo. Dejen ver si está aquí. Este justamente. Este trabajo lo hice con el doctor, bueno, el doctor Bori y yo lo hicimos, y se trata de de una extensión de las derivadas fraccionarias. Si han oído hablar la derivada, por ejemplo, un medio de una función, ¿sí? La derivada 3/4, derivadas no enteras. Estas derivadas fraccionarias se extienden. Hay muchas formas de extender o de crear estas derivadas fraccionarias. Una muy sencilla es por el método de Riemann-Liouville, ¿sí? Hay como 5 formas diferentes de hablar de derivadas fraccionarias. Para mí la más sencilla fue Riemann-Liouville, la más sencilla de extender. Esta, aunque es sencilla, las desventajas es que es muy teórica y en aplicaciones tiene pocas aplicaciones, pero son efectivas. Una aplicación de esto en una variable real es el cálculo de la tautócrona, me parece, una curva sobre la cual dejan un objeto caer o una partícula, no importa, la dejan caer con el mismo peso, todas con el mismo peso, la dejan caer independientemente de qué altura la pongan, la suelten, siempre van a llegar al mismo tiempo. Claro, si la sueltan al mismo tiempo, independientemente de qué altura, llegan al punto P en el mismo tiempo, ¿sí? Tardan lo mismo en llegar a P. Bueno, esa fue una de las aplicaciones interesantes. Hay otras de esta integral, ¿vale? Entonces, en lo personal, para la creación de este artículo, se crea un operador fraccionario. Aquí está. Estos son cuaternios, unidades cuaterniónicas que forman un conjunto estructural. Y aquí están las derivadas fraccionarias reales. Esta está aplicada en la yésima componente. Para obtener los resultados que se muestran en este artículo, parte importante fue la fórmula o la regla de Leibniz, en el caso cuaterniónico. Y ni siquiera la demuestro, la comento, porque puedo hablar de las parciales y las parciales tienen estos comportamientos, como aquí, ¿sí? Esto ocurre para parcial con respecto a t, pero ¿qué tal si les hablo de una función con 4 componentes reales? Las parciales van a tener el mismo comportamiento. Entonces, esta idea, bueno, esta fórmula tan sencilla fue pieza clave para aquel artículo, ¿sí? Y estamos hablando de un cálculo fraccionario en análisis cuaterniónico, ¿sí? Allá ya existe una fórmula integral de Cauchy, un teorema integral de Cauchy y cosas muy parecidas al análisis complejo, pero ahorita lo que está muy fuerte y lo que está siendo publicado de manera rápida, si está bien escrito, es el cálculo fraccionario. ¿Sí? Es lo que está de hace como 5 años acá, porque yo ya estoy atrasado, pero es como desde hace 5 años para acá, las revistas que hablan de cálculo fraccionario han subido mucho de, ¿cómo le llaman esto? Su nivel, ¿vale? Tienen un registro las revistas para ser evaluadas, no recuerdo el nombre, pero han subido. Entonces, esa es mi experiencia con esta fórmula, ¿sí? Entonces yo los invito a que analicen cada uno de los detalles que muestra esta fórmula, porque tiene cosas de más que ya no quise explotar en análisis complejo, porque pues, por falta de tiempo. Entonces su tarea es justamente repetir este razonamiento para el caso complejo, ¿sí? Háganlo, no es complicado. Vamos a ver algunas aplicaciones, porque vean, trae como consecuencia, trae 5, creo, o 6 aplicaciones, consecuencias importantes de la fórmula, de la regla de Leibniz, ¿sí? Hay muchas consecuencias. Esta es una de ellas, ¿sí? La forma de demostrar esto es considerar una función de 2 variables, proponer justamente, proponer quién es phi,
proponer quién es G para que al aplicar la regla de Leibniz nos dé el resultado de manera directa. Se propone a phi de st como esta función. Phi de st lo que va a hacer es conectar el integrando en una variable 1, t igual a 1, con una variable t igual a 0. Aquí está como que de manera directa. Miren, con t igual a 1 me arroja esta integral, ¿sí? Con t igual a 0 me arroja algo más sencillo. Miren, esto estarán de acuerdo, es phi de S1. Pero ¿quién es phi de S0? Phi de S0 es mucho más sencillo. Phi de S0 sería la integral de 0 a 2pi. Si aquí es 0, estarán de acuerdo. Vale 2pi porque tan solo quedaría ds. Esto es 2pi. Me parece que es importante apreciar que el resultado es 2pi. Bueno, vamos a ver la fórmula integral, perdón, la regla de Leibniz, porque ese es el detalle justamente. Es lo que vamos a verificar. Bueno, definimos esta función. Hay que notar que en las variables debe de ser continua. La función en la variable s es continua, la función phi en la variable t es continua, ¿sí? Enseguida, lo que ocurre, hay que apreciar lo siguiente. La norma de s, de z, perdón, es menor que 1. Así que todos estos varían, están dentro del disco abierto, estarán de acuerdo. Mientras que estos están justamente sobre la circunferencia unitaria. No tenemos una indeterminación, vaya, no hay puntos singulares, estarán de acuerdo. Así que la función está bien definida y es continua porque es composición de continuas, es operaciones entre continuas. Bueno, además de ser continua, es uniformemente continua, ¿recuerdan? Porque es en un compacto. Por otra parte, la función en la variable t, pues es continuamente diferenciable. ¿Estarán de acuerdo? Con respecto a t, esta es una constante, abajo es un polinomio de grado 1. Esto es diferenciable, de hecho es infinitamente diferenciable, estarán de acuerdo, pero basta con que tenga primer derivada y sea continua. Entonces se cumple todas las hipótesis de la regla de Leibniz. Enseguida definimos a g de t como lo marca la regla y además es diferenciable, así que su derivada va a ser esto. Entonces si ustedes calculan la derivada parcial de phi con respecto a t, nos va a dar esto, ¿sí? Es la parcial de phi con respecto a t. Bueno, una aclaración. Si alguien piensa que hay un menos aquí, la verdad es que no, porque este menos se va a cancelar con el menos que surja de la exponente menos 1. Bueno, es una observación. No vamos a hacer la integral ni nada. Simplemente, si alguien tiene dudas, haga el cálculo directo. Puede ser que yo me haya equivocado. Es común que la gente se equivoque. Entonces, lo único que hacemos es sustituir y enseguida aquí está el truco. Una vez que yo tengo una expresión un poco más elaborada que al principio, vamos a ver si esta puede tener una primitiva, porque si tiene primitiva, recordarán, ya demostramos que la integral de AB de f en dz, si hay una primitiva, esto sería f en gamma de b menos f mayúscula en gamma de a. ¿Estarán de acuerdo? Ya sabemos. Entonces, yo creo que se hizo a propósito. La derivada parcial con respecto a t tiene primitiva. Es que con exponente 1 no le hallo una primitiva, con exponente 2 sí. Y miren, la primitiva justamente pues es la función que se propone. Aquí yo creo que debía haberle llamado de otra forma. Llámenle a esto a porque no tiene que ver con phi. Alguien se puede confundir. Llámenle a. ADS es la primitiva. Si ustedes derivan la función a, hacen el cálculo y justamente les da lo que está aquí. Entonces, en el momento en que nosotros ya vimos que la primitiva es la función a, inmediatamente pues sería la función a en el punto superior menos la función a en el punto inferior. ¿Estarán de acuerdo? ¿Sí? Ya estamos aplicando un teorema que hemos visto. Pero al hacer esta evaluación, como la exponencial es periódica y tiene periodo 2pi, pues eso nos va a dar 0.
¿sí? Ya alguien puede decir, profe, esto que usted está proponiendo, al evaluarla con respecto a S, tengan cuidado, hay cambios. La primera integración es con respecto a S. Con respecto a T, solamente vamos a derivar. Vean, al ser la integral con respecto a S, pues con respecto a S, la función únicamente depende de la exponencial y como la exponencial es periódica, da lo mismo evaluar E a la 2pi que E a la 0. Por eso inmediatamente va a ser 0. Pueden hacer el cálculo, pero es 0. ¿Eso qué me está diciendo? Que G' de T es 0 para cualquier T entre 0 y 1. ¿Sí? Como este es un conexo, pues toda función diferenciable en un conexo, en R1, ¿estarán de acuerdo? Nos quedamos con R1. Pueden hablar de su parte real y de su parte imaginaria de G y aplicarle este razonamiento. Sabemos que la función debe de ser constante. Como la función debe de ser constante, la función G debe de ser constante, pues da lo mismo que evaluemos en 0 o en 1. Así que evaluar en 0 es lo mismo que en 1, y ya nos da 2pi. Y es lo que habíamos visto anteriormente, fue lo que les dije. Esto en t igual a 1 y en t igual a 0, pues ya nos da 2pi de manera directa. ¿Sí? Por eso es que tiene que ser 2pi la integral. Bueno, una consecuencia, yo digo que es igual una aplicación de la fórmula integral de la regla de Leibniz, ¿sí? Le llaman regla, yo creo que, bueno, vamos a dejarlo en regla. Tenemos una proposición. Esto yo le llamaría la versión primitiva, estarán de acuerdo, de la fórmula integral de Cauchy. La versión primitiva porque es tan solo una circunferencia. La versión más general de la fórmula integral de Cauchy debe de tener aquí un índice y aquí es cualquier curva. ¿Sí? Las otras versiones integrales de Cauchy pues hablan de curvas homotópicas o de familias de curvas. Bueno, vamos a ver la versión primitiva de la fórmula integral de Cauchy. Tenemos un conjunto abierto conexo, un dominio. Tenemos una función analítica en el dominio. A está en G, por lo tanto, existe un radio suficientemente pequeño para que este disco cerrado esté en G. Y consideramos la frontera de ese disco, que es una circunferencia con centro A y radio R. Hay que verificar esta identidad. Bueno, para verificar la identidad la reescribimos. Eso es cierto si solo si la resta de estos dos nos da 0, estarán de acuerdo. Además, lo que hacemos aquí es indicar la parametrización. Resulta que W es toda expresión. W es A más R a la IT. Al hacer la parametrización indicada, esto es F de la parametrización, W que es la parametrización menos Z, y aquí es la diferencial de gamma y de S. Sí, claro, creo que cambié, ya no hablé de T, aquí tengan cuidado. El problema con nuestra anotación, recordarán, las parametrizaciones por lo regular están dadas en términos de la variable T, pero aquí no se confundan. Resulta que para poder emplear la fórmula o la regla de Leibniz, tuve que cambiar T por S, ¿vale? Porque le da otro funcionamiento la regla de Leibniz. Entonces lo hice para no confundirnos. Ok, entonces tenemos esto. Aquí tan solo es escribir la parametrización, repito. Enseguida, estas y se cancelan, multipliquen por 2pi y dividan por 2pi, pero el 2pi de arriba, pues puede verse como la integral de 0 a 2pi de S tan solo. Así que como factor común de esta diferencia ustedes tienen 1 sobre 2pi. Lo podemos quitar, estarán de acuerdo. Quitamos el factor común 1 sobre 2pi y luego aplicamos la linealidad de la integral. ¿Estarán de acuerdo? Obtenemos esto. Así que el objetivo sería probar que esta integral vale 0. Ese sería nuestro objetivo. Aquí hay que definir entonces la función phi de esta forma
Porque, miren, cuando t vale 1, otra vez el chistecito, cuando t vale 1, obtienen el integrando de arriba, ¿estarán de acuerdo? Cuando t vale 0, se simplifica todo, porque cuando t vale 0 es justamente f de z, r a la is sobre a más r a la is y z, perdón, creo que este es s, esto debe de ser s, por ahí, disculpen, esto debe de ser s, porque es la parametrización. Entonces, esto es s menos z y todo menos f de z. Bueno, este sería tan solo el integrando. Esto ya es constante, ¿sí? Esto ya es constante. Entonces, se simplifica bastante porque aquí, de hecho, aparece algo relacionado con la fórmula que demostramos anteriormente. El chiste es el siguiente, ¿no? Con t igual a 1 nos da lo de arriba. Y con t igual a 0 se simplifica el asunto. Entonces se repite otra vez el razonamiento. Proponemos a phi de esta forma, se verifican las reglas de Leibniz. Proponemos a g de esta forma, la cual va a ser diferenciable y su derivada va a ser de este tipo. Calculan la diferencial de esta expresión con respecto a t. Al hacer la diferencial, esto va a ser 0. ¿Estarán de acuerdo? Porque les repito, es constante. Entonces, al hacer la diferencial, les queda esta expresión. Pero ojo, aquí ya aparece f'. Eso da pauta de que el integrando tenga una primitiva. Y sí, la primitiva se propone otra vez, vamos a ponerle a. Creo que yo manejé la notación del Conway y el Conway sigue siendo phi. Bueno, olviden eso. Es a, es la primitiva. Se repite otra vez el razonamiento. Si yo derivo a, me da este integrando. Con respecto a ese, una observación. Déjenme ver, creo que es... Entonces, como tiene primitiva, inmediatamente sería phi en el punto superior menos esa función que en realidad es a otra vez en el punto inferior. ¿Estarán de acuerdo? Hacen la resta y nos da 0. ¿Sí? Por lo tanto, otra vez el mismo comportamiento. La función g es constante, así que en g de 1, que g de 1 nos da la integral que queríamos. ¿Estarán de acuerdo? Va a ser igual a g de 0, en donde les dije que se va a simplificar todo. Entonces, aquí tenemos un factor constante, ¿sí? Este sale y nos queda esto. Lo único que hay que apreciar es que esta fórmula nos da 0 porque es una consecuencia inmediata de lo que acabamos de demostrar. Miren, si yo hago esta integral, esto me va a dar 2pi. Es justamente lo que tienen aquí. Es una integral del mismo tipo, ¿sí? Me va a dar 2pi. Y tan solo hay que ver o reescribir esto, ¿sí? De manera adecuada. Este es el z, más bien. ¿Estarán de acuerdo? Este sería el z y tienen toda la fórmula. Y este z está dentro del disco unitario porque la distancia de z a a es menor que r. Todo este cálculo está siendo hecho dentro del disco abierto con centro a y radio r. Y vean, pues ya terminamos. Nos da exactamente 0, porque este término es el que, este factor, perdón, es el que es 0, empleando la proposición anterior. Así que como es constante y en g de 0 vale 0, pues la función en g1 tiene que seguir siendo 0 y es justamente lo que queríamos, ¿sí? Es lo que habíamos propuesto al inicio. Bueno, entonces, ya tenemos una versión muy primitiva de la fórmula integral de Cauchy. Esta función o fórmula primitiva, si alguien piensa, oiga, profe, ¿por qué no de plano de una vez empiezan con la fórmula integral de Cauchy y ya la demuestran? Es que este razonamiento va en el siguiente sentido. Miren, ya que tienen la fórmula integral de Cauchy primitiva, aquí a lo que van es a desarrollar en serie de potencias, porque enseguida se va a hacer esto, ¿sí? Va a ser W menos A más A menos Z. ¿Sí? Entonces, este cálculo ya lo habían hecho, solamente me estoy fijando en el factor 1 sobre W menos Z.
Entonces, si nos fijamos en el factor 1 sobre W menos Z, se le hace el siguiente análisis. Esto sería igual a 1 sobre W menos A por 1 sobre 1. De una vez voy a escribir esto, A, Z menos A sobre W menos A. Y recuerdan, los Ws están en la frontera del disco, es decir, distan exactamente a A en R, mientras que Z minúscula es un punto que está dentro del disco. La distancia a A es menor que R. En otras palabras, este cociente tiene norma menor que 1. Y ahí surge, perdonen, el límite de la serie geométrica, ¿estarán de acuerdo? Eso ya da pauta de meter una serie dentro de este integrando. Puedo yo sustituir ese cociente 1 sobre W menos Z por una serie geométrica multiplicada por esta constante. Lo único que debo de justificarles es el cambio de estos dos símbolos que ambos representan a S, una sigma y una S alargada. Hay que mostrar el cambio entre estos dos para de aquí mostrarles que una función analítica se desarrolla en serie de potencias en torno al punto A. Por eso tan solo ahorita se quedan con la versión primitiva de la fórmula integral de Leibniz, aunque estarán de acuerdo, se podría ahorrar todo esto si yo parto de la fórmula integral, independientemente de quién sea esta circunferencia, esta gama, ¿sí? Independientemente de quién sea. Bueno, el objetivo es la serie de potencias, ya lo saben. Vamos a ver, entonces, miren, tenemos una curva rectificable, una sucesión de funciones que para nosotros sería una sucesión de sumas parciales, ¿estarán de acuerdo? Porque hablamos de una serie y una f que ambas serían funciones. Supongan que fn converge uniformemente a f en gamma. Entonces, justamente aquí está el paso, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que f de n, el límite de esta integral, es justamente la integral del límite, ¿sí? Este límite lo vamos a ver o lo asociamos con la sigma. Entonces acá estaría la integral de sigma, ¿vale? Bueno, entonces es lo que queremos verificar. La demostración, de hecho, es directa. La convergencia uniforme es muy fuerte, recuerdan, no solamente permite esto, sino también si estas son diferenciables y estas son, de hecho hay una consecuencia, si son analíticas y estas existen, entonces también aquí hay convergencia uniforme. Tan fuerte es la convergencia uniforme que obliga a que todas las derivadas de órdenes superiores converjan uniformemente a las siguientes. Es tan fuerte la convergencia uniforme es muy fuerte. Y con la analiticidad, olvídense. Bueno, vamos a ver la demostración. Como hay convergencia uniforme, pues n tan solo dependerá del epsilon, estarán de acuerdo, no depende de z. Si dependiera de z, estaríamos hablando de la convergencia puntual, pero no. Entonces, esta es la convergencia uniforme. Luego calculamos la distancia entre estas dos integrales. La norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma. Y enseguida nos queda esto, pero es menor que epsilon por la longitud de la curva. Y al final nos queda esto. Si recuerdan, nosotros ya verificamos que eso me da justamente la longitud de la curva, que se cancelaría con el otro factor. Aquí quedaría sobre la longitud de la curva y la integral nos daría otra vez la longitud de la curva y se anulan, ¿vale? Se anulan dándonos el epsilon. Entonces es inmediata, no hay tanto razonamiento aquí. Vamos a ver ahora las series, ¿sí? Vamos a hablar en términos de series de potencias de funciones analíticas, que es un resultado muy interesante y lo que caracteriza la analiticidad, ¿sí? Bueno, tenemos funciones analíticas en este disco abierto. Entonces, esa función analítica se desarrolla en serie de potencias en este disco abierto y los coeficientes están dados de esta forma. Miren, yo ya no me preocuparía por los coeficientes porque en un momento en que ustedes ya hayan calculado este desarrollo, z menos a, ¿verdad? Más a2
Z menos A. Por los coeficientes ni se preocupen, ¿vale? Esta expresión es directa. Si ustedes ya tienen el desarrollo de potencias y la evalúan en A, estarán de acuerdo, les da A0. Si derivan la convergencia uniforme, vamos a ver que nos va a dar A1 más 2A2 Z menos A más 3Z menos A2 y así sucesivamente. Si evalúo, perdón, es la derivada tan solo, la derivada en Z. Si evalúo en A, estarán de acuerdo. Todos los términos que siguen se anularían. Calculo segunda derivada, me daría, evaluada ya en A, me daría 2 factorial por A2. Tercer derivada en A, 3 factorial por A3. Entonces, esa fórmula que ustedes están viendo, que coeficiente enésimo está dado como la enésima derivada en A sobre el n factorial, se puede deducir, ¿vale? Es una consecuencia inmediata. Además, es otra forma. Si yo les doy una función que difícilmente se pueda desarrollar en serie de potencias empleando la serie geométrica o empleando cualquier otra serie, si la función es complicada, lo conveniente es verificar si los coeficientes de esta serie se pueden calcular con esta fórmula de manera inductiva. O puede ser que lleguemos hasta un n a partir del cual ya todos sean ceros. Y eso convendría mucho, sobre todo cuando hablamos de polinomios. ¿Sí? Bueno, entonces esta fórmula es una consecuencia inmediata. Vamos a ver. La demostración ya la platicamos, vean. Me adelanté bastante. Este integrando o este factor del integrando se ve de esa manera. Ahí está la serie geométrica que les había hablado. Enseguida pues, es convergente porque yo les dije que esto dista en menos que R y la distancia de W a A es exactamente R. Enseguida, como trabajamos con la función, enseguida el problema es la función. ¿Sí? La función, como está definida en una curva, en este caso es la circunferencia, que es un compacto, pues debe de tener un máximo. ¿Sí? Por continuidad, toda continua en un compacto es acotada. En este caso, a la continua a la que me refiero es la norma de F, disculpen, no es a F en sí, es la norma de F. Entonces estarán de acuerdo, estas expresiones son acotadas por esta y la acotación lo que nos permite hay un criterio, el criterio de Ballestras. El criterio de Ballestras me dice que si yo tengo una serie de funciones y una serie de números reales positivos y esta converge, entonces, y además ocurre esto, los UN son acotados por los MN. Para todo Z que ustedes elijan, esto pasa. Entonces, esto va a converger, además va a converger uniformemente. ¿Sí? Uniformemente. Miren, brevemente, para la demostración de ese hecho, primero voy a mostrar la existencia del límite. Y la existencia del límite pues, es una consecuencia de un análisis puntual, porque lo que tienen es lo siguiente. Un análisis puntual, evalúo en Z, ¿estarán de acuerdo? Enseguida tomo la norma, una suma finita que les parece hasta S, aplico desigualdad del triángulo, luego tendríamos esto, hasta S, y enseguida esto sería menor o igual. Como es para cualquier S que ustedes elijan, pues en lugar de trabajar con la suma de funciones, trabajo con la suma de las constantes. Como esta es una sucesión de términos que es convergente y además los términos son positivos, pues va a ser acotada superiormente. ¿Sí? Es más, converge a su supremo. ¿Qué les parece si aquí anoto yo a su supremo mejor? Su supremo, supongan que es alfa, converge a su supremo, que es alfa. Lo que acaban de indicarme para esta serie, pues es que es una serie convergente, estarán de acuerdo, de números complejos, absolutamente convergente. Y si recuerdan, toda serie absolutamente convergente, en particular, es convergente. Esto, repito, fue un análisis puntual. Entonces, lo que obtenemos es que al menos el límite como función existe.
¿sí? Yo puedo hablar de límite como función. Esta función un de n igual con 0 hasta infinito, en cada z existe, porque para cada z esta serie de números complejos existe, converge, perdón. Y enseguida, pues vamos a ver la convergencia uniforme y es inmediato, porque vean, si a esto yo le resto la suma hasta m de lo mismo, este sería el emésimo término, ¿no? O el emésimo más un término de la serie, o mejor dicho, de la sucesión de sumas parciales. Quiero ver si esto puede hacerse menor que un épsilon, ¿vale? Y si yo hago esa resta, estarán de acuerdo, me quedaría la suma de n igual con m más 1 hasta infinito de los UNs en Z. Pero esto es menor o igual que la suma de n igual con m más 1 hasta infinito, pero hablo de los mn. Si recuerdan, como la serie de estos números no negativos o positivos converge, yo puedo hacer esto arbitrariamente pequeño, porque ahí está implícita la distancia de la serie de su límite a su límite. ¿Estarán de acuerdo? Esto es arbitrariamente pequeño cuando m es suficientemente grande. Entonces, ahí ya está la convergencia uniforme, porque esta relación marca ser menor que épsilon y esta relación no depende de ningún z, solamente aparecen los m's. Bueno, entonces, hemos hablado brevemente de la convergencia del criterio de Ballestras, ¿sí? El criterio de Ballestras, entonces, pues hay convergencia uniforme, ¿sí? Y eso es importante para el teorema o el resultado que acabamos de ver. Como hay convergencia uniforme, estas convergen uniformemente, pues podemos cambiar, ¿sí? La sigma por la integral. Así que vean, inmediatamente por el lema anterior, f de z, pues lo único que hago en principio es ese cociente de 1 sobre ¿cuál era? ¿Cuál era? W menos z, lo cambiamos por esta serie. La convergencia uniforme me permite intercambiar estos dos símbolos que representan a S y enseguida asociamos a estos. Aquí ya hay otro resultado muy importante, ¿sí? Este resultado importante me dice que ya también cómo son los coeficientes. Este sería el coeficiente enésimo. Así que AN es de esta forma. Además, si tenemos esta serie, pues ya les comenté cómo se verifica que la késima derivada es el coeficiente por k factorial. Aquí hay otra fórmula muy importante. ¿Estarán de acuerdo? Hay dos cosas que podemos conectar a partir de el coeficiente. Las dos cosas que podemos conectar, estarán de acuerdo, sería que la enésima derivada, voy a borrar lo que tengo rayado primero. La enésima derivada en A, estarán de acuerdo, es AN por n factorial. Entonces aquí al menos voy a agregar n factorial y lo agregamos aquí. Entonces justamente tenemos esta igualdad, ¿sí? Esa igualdad es muy importante porque para n igual a 1 trae como consecuencia algo muy fuerte que es el teorema de Liouville. Imagínense que la función es analítica, es analítica en todo el plano complejo. Así que nosotros podemos considerar que R es suficientemente, no es esa R, que R es suficientemente grande, ¿sí? R es suficientemente grande, ¿cuál? El que quieras. F es analítica en todo el plano. Entonces, con respecto a la primera derivada, tan solo, no nos vamos tan lejos. Con respecto a la primera derivada, pues aquí tendría la primera derivada, esto sería 2, ¿sí? Aquí prácticamente me va a decir algo muy importante. Este número, estarán de acuerdo, es R mayúscula, R a la I, perdón.
Y te estarán de acuerdo porque el W está en la circunferencia con centro A y radio R. ¿Cuál? R muy, muy grande, muy grande. Entonces, si la función es analítica en todo el plano y llegase a ser acotada, aquí ya surge una respuesta inmediata. Como R puede ser tan grande como ustedes quieran, pero el complejo que aparece arriba es acotado, inmediatamente ese cociente se va a hacer arbitrariamente pequeño. ¿Sí? Eso me va a indicar que como R es arbitrariamente grande, en realidad las derivadas valen cero. ¿Sí? Y este análisis lo puedo aplicar a cada punto de nuestro dominio, que sería a cada punto del plano. Por lo tanto, uno ya aquí verifica que si tengo una analítica en todo el plano y resulta ser acotada, pues no le queda hacer de otra que tener derivada igual a cero en todo el plano. Y como el plano es conexo, pues la función debe de ser alguna constante. No le va a quedar de otra. Y esa es una consecuencia importante, tan solo empleando la primera derivada. Creo que se pueden obtener más criterios a partir de la segunda derivada, tercera derivada y así sucesivamente. Criterios muy parecidos a este, estarán de acuerdo. ¿Qué les parece si yo les digo que ahora la segunda derivada es acotada? Profe, es que si usted dice que ahora la segunda derivada es acotada, yo lo que propondría es aplicarle a esto, bueno, con F2 en A estarán de acuerdo. Bueno, supongan que la primera derivada es acotada. Si la primera derivada es acotada, aquí aparecería, estarán de acuerdo. ¿Sí? Aquí sería la primera derivada y con esto igual a 2, yo tendría la segunda derivada. Entonces, si esta es acotada, puede arrojar cierta relación. ¿Sí? Me parece que si la segunda derivada, la primera derivada es acotada, no le queda de otra que ser una función de la forma f de z igual a z más b. ¿Estarán de acuerdo? Es algo muy chistoso. Pues nada más hay que aplicar un razonamiento ahí de este tipo, porque tendría segunda derivada igual a cero. ¿Estarán de acuerdo? Y de nuevo, si la función tiene segunda derivada acotada, les doy una función analítica. Y si la función analítica tiene segunda derivada acotada, con este razonamiento estarán de acuerdo, no le queda de otra que ser de este tipo. Entonces, este razonamiento se puede emplear. Liouville es muy efectivo. De hecho, lo que acabo de platicarles se puede resolver con Liouville. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Miren, corolario. Si tenemos una función analítica, entonces la función es infinitamente diferenciable. ¿Por qué va a ser esto? Miren, me parece que ustedes ya vimos teoría de series. Eso es importante porque si la función es analítica, nos fijamos en un punto, ¿sí? En un punto, en el disco con centro A y radio R, cuya cerradura está contenida en G. Para este punto, entonces, la función en este disco, en el disco abierto, hay que aclararlo, la función se desarrolla en serie de potencias de este tipo. ¿Sí? De n igual con 0 hasta infinito. Recordarán que en el momento de hablar de series de potencias ya tenemos muchos resultados. Por ejemplo, que esta otra serie tiene el mismo radio de convergencia que la de arriba. Más aún, es su derivada. Eso hace que la función tenga derivada. Ya en el momento de hablar de series de potencias, la función tiene derivada. Más aún, no solamente tiene una derivada, tiene derivadas de todos los órdenes. Si yo hablo solamente en términos de serie de potencias, porque eso ya lo habíamos visto. Todos con el mismo radio de convergencia.
Entonces, f tiene derivadas de todos sus órdenes. En particular, tiene derivada y esa derivada va a ser continua porque tiene segunda derivada. ¿Vale? Entonces, es infinitamente diferenciable. Es algo muy curioso. Esto no ocurre en el análisis real. ¿Sí? Si yo tengo una función que tiene primera derivada, nada me asegura que tenga todas sus demás derivadas. De hecho, hay contraejemplos muy elaborados, ¿sí? Donde esto no ocurre. Por eso esta es una herramienta muy útil. Lo que les comentaba, ¿verdad? Lo que les comentaba. ¿Cómo está dada la fórmula del késimo coeficiente? Esa función, esa fórmula del késimo coeficiente contacta dos entidades. Una es la integral y la otra es la derivada. Es algo muy curioso. Aquí debe de ser K, ¿verdad? Entonces, algo muy curioso, miren, la késima derivada está conectada con una integral. De hecho, esto también puede estar estrechamente relacionado con el núcleo de Cauchy, ¿sí? Su propiedad reproductora está aquí implícito, ¿sí? A quien en realidad se ha derivado es al núcleo de Cauchy. Voy a platicarlo brevemente. Esto es FDA. Si nosotros hubiésemos hablado todo esto en términos del núcleo de Cauchy, voy a denotarlo así. A la hora de derivar, en realidad derivamos a esta empleando la regla de Leibniz que acabamos de ver. Y justamente la derivada del núcleo de Cauchy aparecería en esto. Sería esto. Serían estos factores juntos. Ahí aparecería la derivada. Si hablo de la késima derivada, aplican la regla de Leibniz varias veces y obtienen esto. Es algo muy, muy curioso, ¿vale? Pero ahí está implícito el comportamiento también del núcleo de Cauchy. Bueno, con respecto a esta fórmula, vean, si la función es analítica, ¿sí? En este disco abierto y la función es acotada en ese disco abierto, estarán de acuerdo, tenemos esta acotación. Lo único que hemos hecho es hacer el siguiente cálculo. Considero la norma, aplico la desigualdad, esto sería la norma y la norma adentro de la integral. Enseguida esto pues es menor o igual que su cota, ¿sí? M. Y abajo lo que nos queda es, pues en realidad es una circunferencia. La circunferencia o la parametrización es A más R, E a la IT. Este es el W, estarán de acuerdo. Por lo tanto, en el denominador solamente van a ver R a la K más 1, ¿sí? R a la K más 1, porque esa es la norma de la distancia. Perdón, es la distancia de A W, es R, y está a la K más 1. En el numerador, entonces, solo aparecería M, y DW, que la diferencial, estarán de acuerdo, sería R y... No, pero ya quedaría esto. En realidad, la integral sería esto con norma, ¿verdad? No voy a escribir todo, solamente es la norma de W y la integral que nos da la longitud de la curva. La longitud es 2pi r, 2pi por r mayúscula. Se cancela esta r con la r de abajo, me queda r acá en el denominador, que es el que están viendo ustedes aquí. También se va a 2pi con 2pi. El i ya se fue al tomar las normas. Y es lo que nos da, si nos damos cuenta, al emplear esta acotación y luego a la integral de la norma de DW, pues es la longitud de la curva. Se cancelan muchos términos, por eso nos da esta expresión, ¿sí? Por eso nos da esta expresión. Y entonces, noten que si la función fuese analítica en todo el plano y me quedo yo con la primera derivada, aquí sería 1, ¿sí? El hecho de hacer tender R infinito, esto hace que vaya a cero, fue lo que les había comentado, ¿sí? Bueno, esto es una consecuencia de lo anterior. Se usa un R
más pequeño que R mayúscula y solamente se hace tender a R mayúscula. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos una función analítica en este disco abierto, una curva en este disco abierto. Entonces, la integral va a ser 0. ¿Sí? Una curva, me parece que aquí, disculpen, debe de ser una curva cerrada. ¿Sí? Debe de ser cerrada para que nos dé 0. Claro, es rectificable. Esto es una consecuencia porque como es analítica en un disco abierto, ustedes ya saben que ahí se puede desarrollar en serie de potencias, por lo tanto le pueden fabricar una primitiva y en el momento de fabricarle una primitiva, entonces quedaría algo así, quedaría como que esta integral, si ustedes saben que el integrando tiene primitiva, ya lo habíamos comentado antes, esto sería la primitiva en el punto final menos la primitiva en el punto inicial, ¿sí? Pero como estamos diciendo que es una curva cerrada rectificable, el punto inicial coincide con el punto final, por eso es que me daría 0. Si solo lo dejase yo en curva, esto tendría que ser f de gamma de b, si es el punto final, ¿sí? Menos f de gamma en a, si a es el punto, gamma de a es el punto inicial. Solo sería esto. Entonces tengan cuidado, ahí voy a corregir, le faltan los adjetivos cerrada y rectificable, ¿vale? Como ejercicios ustedes van a hacer el 1, el 2, ¿vale? Es una generalización también, pero es a una curva rectificable. Me parece que debe de ser cerrada, ¿sí? Por favor, aquí consideren cerrada. No sé por qué lo chequé, o a lo mejor me equivoqué ya no corregí hasta aquí. Bueno, por favor, el 2, ya que va a quedar grabado, el 2, por favor, consideren la cerrada, ¿sí? Ahora, se aplican los resultados que vimos para integrales. En el caso en que tenemos una función que es analítica, ¿sí? Y si la función es una curva cerrada, rectificable, aún no lo hemos visto, pero esa integral debe de darle 0. Es el teorema integral de Cauchy. Lo vamos a ver más adelante. Lo único que me interesa a mí aquí es que apliquen este teorema. Si gamma es suave, que en todos los casos me parece que es una circunferencia y es posible, tan solo empleen el siguiente hecho. Esto es la integral de f compuesta en gamma de t, gamma prima de t y dt. Tan solo empleenlo de 0 a 2pi. Creo que son circunferencias y t varía de 0 a 2pi. Si no, por ahí tengan cuidado con la variación o el dominio del parámetro t. ¿Sí? Entonces, lo único que me interesa es que apliquen esta fórmula en principio. Honestamente, esto ya no lo vamos a aplicar más adelante, pero pues conviene que manejen los cálculos básicos. ¿Sí? Sí, en unas cuantas páginas no se van a acordar de esto. Igual aquí, una sugerencia. Creo que esto ya lo habíamos aplicado. En caso de que presentasen algún problema, entonces recurran a esta fórmula. Recurran mucho a esta fórmula. Si, por ejemplo, me aparece la integral del seno de W sobre W menos I a la 7 y de W, porque vean, este es exponente negativo, va abajo, va abajo. Esto es z menos 0 al cuadrado. Esto es z menos a. Esto es z menos 0, z menos 0, z menos 0, z menos algo, z menos... Esto se puede ver como un producto de z menos i por z más i, estarán de acuerdo. Esto es z menos 0, entonces ya les di la clave. Traten de aplicar esta fórmula siempre con el n adecuado y con la función numerador adecuada. La función numerador tiene que ser analítica.
¿sí? Entonces, lamento informarles que esto no va a ser necesario porque nuestras funciones presentan singularidades, presentan polos simples. Y si presentan polos simples, pues yo creo que aquí hay que ver, bueno, dependiendo qué potencia sea, ¿eh? No polos simples, sino polos, ¿sí? Entonces, apliquen esta. Esta es la fórmula que les va a ayudar. Esta. Claro, repito, aquí debe de ser el número K. K más 1. ¿Sí? Bueno, hacen estos cálculos. Se debe emplear el mismo razonamiento. Permítanme tantito. Ya. Enseguida viene un análisis de los ceros de las funciones. Ok. Ya se me está yendo la batería. Y es que antes de ustedes yo tengo clase y la batería no recarga lo suficientemente rápido y la pila se descarga con las clases. Y yo lo que hago es conectar unos audífonos porque están en construcción. Ahorita ya no están trabajando los albañiles para los vecinos de enfrente. Entonces, ya podemos hablar sin audífonos. Miren, con respecto a los ceros de funciones, un cero de una función es un punto de su dominio donde la función vale 0. Vamos a decir que una función, un punto es de multiplicidad m si existe una función analítica g que no se anule en este punto que es 0 de la función, y de tal manera que aquí esté siempre el factor z menos el 0 de la función a la m. ¿Sí? Esto de la definición de multiplicidad de 0, pues no es más que una consecuencia del comportamiento en polinomios. Estarán de acuerdo que es lo más básico que existe. Bueno, es consecuencia de polinomios. Una función se dirá entera si es analítica en todo el plano. Miren, si una función es entera, entonces f tiene una expansión en serie de potencias de este tipo, con radio de convergencia infinito. Lo único que hay que notar aquí es que la serie de potencias está desarrollada en torno a 0, estarán de acuerdo, en torno a 0. Y el radio infinito, de aquí surge, ¿qué podríamos emplear? Hay varias formas para verificar que el radio es infinito. Una de ellas inmediatamente fue la condición que se aplicó, ¿recuerdan? Para hacer todo el desarrollo en serie de potencias, la única condición es que este disco cerrado estuviese en mi dominio. Pues R lo pueden hacer tender a infinito y esa es la serie de potencias. Entonces, lo único que hay que aclarar es que esta serie de potencias está desarrollada en torno a 0 y como es analítica en todo el plano, esta condición importante para encontrar esta serie de potencias, pues ocurre para todo R. ¿Sí? Entonces, es inmediato de esto. Por ejemplo, con respecto a los polinomios, ¿cuál es el comportamiento de los polinomios complejos cuando z tiende a infinito? El comportamiento de los polinomios cuando z tiende a infinito es siempre irse a infinito. Un polinomio siempre va a tender a infinito cuando z tiende a infinito. Y la demostración es directa porque vean, de aquí factorizo yo la variable z, me quedaría esto y todos los demás términos. De tal manera que cuando z tiende a infinito, estarán ustedes de acuerdo que z a una potencia entera positiva va a infinito, mientras que 1 sobre z a la n, esto va a 0. Entonces, es lo que está ocurriendo aquí. Todos estos van a ir a 0. Prácticamente el límite de este factor que está aquí va a ser 1. Es un límite de una función, más bien sería una función acotada, estarán de acuerdo, en una vecindad de infinito, mientras que esta se va a infinito. Por lo tanto, el producto debe de tender a infinito. El teorema de Liouville, que ya prácticamente lo habíamos comentado,
Si damos una función entera, ¿sí? Analítica en todo el plano, que es acotada, no le va a quedar de otra que ser constante. Y esta desigualdad es justamente la que habíamos comentado, ¿sí? Es justamente la que habíamos comentado. Entonces, imagínense. Supongan que f es entera, ¿sí? Supongan que la que es acotada es la primer derivada, ¿sí? Eso ocasionaría que f' fuese constante. ¿Estarán de acuerdo? Lo único que hay que checar es que entonces f tendría que ser a más z más b. A por z más b. ¿Estarán de acuerdo? Para que al derivar nos diese a. Bueno, me parece que ya lo había comentado anteriormente. ¿Por qué tiene que ser de este tipo? Sí, pero sería un razonamiento directo, porque se trata de una consecuencia que ustedes saben, porque miren, del desarrollo en serie de potencias, porque miren, si f' es constante, estarán de acuerdo que todas las derivadas van a ser cero, a partir de la segunda van a ser cero. Si a ustedes se les ocurre desarrollar a la función en torno a cero, lo que tenemos es que los ANs deben de ser por ZNs y la suma de n igual con cero hasta infinito. Esto por la proposición 6.1. ¿Sí? Ya sabemos este desarrollo. Ahora recuerden la estrecha relación que existe entre los coeficientes con las derivadas. Si a partir de la segunda derivada todas valen cero, eso indica que los coeficientes AN, pues porque el coeficiente enésimo es la enésima derivada en el punto tal, en este caso es en cero sobre n factorial, pero todas estas valen cero a partir de 2. Entonces todos los coeficientes valen cero y ya obtienen lo que les comenté, ¿verdad? Que f tiene que ser de la forma a0 más a1 por z. ¿Sí? Entonces es muy curioso. Si en algún momento alguna derivada tiene un comportamiento acotado, pues resulta ser un polinomio, ¿estarán de acuerdo? ¿Sí? Si, por ejemplo, la cienésima derivada resulta ser acotada o encuentran algún método para acotarla, pues los felicito porque estarán hablando de un polinomio, ¿sí? Un polinomio de grado 100. No, 199 me parece, ¿eh? Un polinomio de grado 99. Bueno, ya eso ustedes lo analizan. También van a analizar la demostración del teorema fundamental del álgebra a partir de los teoremas que acabamos de comentar. A partir del teorema fundamental del álgebra que nos dice que todo polinomio no constante debe de tener al menos un cero. ¿Sí? A partir de este teorema inmediatamente ya podemos descomponer a un polinomio en factores irreducibles con a, que me parece que sería el coeficiente principal. ¿Sí? Y los factores irreducibles en los complejos, bueno, en esta estructura algebraica, que por eso se le conoce al campo como algebraicamente cerrado. ¿Sí? Es una propiedad importante y muy explotada de los complejos. Bueno, también van a revisar el teorema 65, el corolario, ¿sí? 6.6 y el teorema 6.7. Estos son de tarea, yo los puedo platicar, pero lo dejo de tarea para que los revisen. Miren, si yo hago preguntas y me dan una buena plática de estas demostraciones, nos ahorramos un examen. ¿Qué les parece? Aceptan el trato, pero si me platican mal alguno de estos hechos, no les perdono el segundo parcial. ¿Aceptan o no aceptan? Bueno, primero, ¿siguen ahí o no siguen ahí? Sí, profe, aquí estamos, pero sí, suena bien. Aquí estamos. No tentador, profe. ¿Sí? Va. Sí. También es tentador para mí, porque ya no calificaría exámenes. Mande, díganme. Y si nos surgen dudas de ello, ¿le podemos preguntar antes de mi exposición? No. No, precisamente es parte del esfuerzo, estarán de acuerdo. Miren, bueno, sí, profe.
ustedes ya van para investigación. Imagínense ya como investigadores. ¿Qué creen que van a hacer como investigadores? El investigador con el que van a colaborar les va a dar todo el material, les va a explicar paso a paso lo que va a ocurrir para que ustedes hagan lo que él puede hacer. No. Cuando trabajan en colaboración, por lo regular les dicen lo siguiente: mira, yo hice de A hasta B, tú haz de B a C. ¿Cómo? Como quieras, pero yo te voy a revisar el trabajo y si está bien, pues continuamos en conjunto. Si hay algo que, si noto errores, pues igual te corrijo, y si ya de plano, pues mejor ni te vuelvo a escribir. Es lo que ocurre. Entonces, acostúmbrense, van a trabajar con muchos artículos de investigación. Ahorita es algo muy básico, es un libro de análisis complejo. Ya ustedes en sus áreas se van a especializar en artículos de investigación, siempre en inglés, con temas más abstractos que este. Entonces, véanlo como una práctica. Aquí, trabajen en conjunto, o podemos formar equipos. Déjenme ver cómo me conviene. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Pues ahorita estamos 6, Son- con usted 7. Son 6. Yo no voy a exponer. Entonces son 6. Miren, son 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos a enfocarnos en 3. Vamos a enfocarnos en 3 resultados. En los corolarios, no. Miren, está el teorema 6.3, el teorema 6.5 y el teorema 6.7. Vamos a formar parejas. Imagínense que son investigadores, los quiero invitar a mi grupo y les dejo estos resultados. Cuando me expongan, traten de exponer en detalle. Puede ser que surjan preguntas, habrá que contestarlas, manejen el tema. En cuanto a la bibliografía, pueden ver el Conway, el Alfors, el Markuchevich, el Silverman, que no es más que la versión de inglés del Markuchevich. El libro que gusten, ¿sí? Entonces, vamos a formar parejas, 3 parejas. ¿Quién quiere trabajar el teorema fundamental del álgebra? Para estos teoremas, de hecho, se van a usar los que ya platicamos, ¿sí? No tienen que demostrarme lo que ya platicamos, eso ya lo pueden emplear, ¿sí? ¿Quién quiere trabajar en el teorema fundamental del álgebra? Yo, profesor. Es Abdiel. Abdiel. Sí. Así, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿quién quiere trabajar con Abdiel? A mí también me gustaría ese del teorema fundamental. Ok, está Dante entonces. Ya tenemos a 2. Ya están ellos 2. ¿Quién quiere trabajar con el teorema 6.5? Es extenso. A mí me gustaría. Perfecto, perfecto. Permítanme. Andrik. Lo que pasa es que se me olvida cómo escribir, pero creo que es así entonces. Sí, ¿verdad? Andrik. Sí, Ya así. está. ¿Quién quiere acompañar a Andrik? A mí me gustaría. Perfecto, Elisa. Ya está la parejita. El teorema del módulo máximo es algo muy geométrico y tiene que ver con la interpretación de la derivada. Es algo muy curioso. Pues nada, ya no debo hacer preguntas, ¿verdad? A los que quedamos. A los que quedamos. Perfecto, Jorge y Jesús. Perfecto. Ya está. Entonces, la próxima clase nos van a platicar de estos teoremas. Si gustan, pueden hacer una pequeña presentación, o si no, pues pueden ser como si fuera un pizarrón, nos comparten pantalla y van describiendo parte por parte los hechos, ¿sí? Todos estos hechos. Si me sorprenden con su plática, pues no hay examen. Es más, si me sorprenden mucho, pues todos ya tienen 10, dependiendo, ¿están de acuerdo? El impacto va a ser mi respuesta. Entonces, aquí le dejamos, compañeros, ya tienen tarea.
pues es una motivación tanto a ustedes como para mí. Yo también espero que me sorprendan para que yo no tenga que aplicar ni calificar exámenes, ¿vale? Y si se dan cuenta, estos teoremas de alguna manera reflejan toda la teoría que hemos visto. Tienen que manejar la teoría que hemos visto para llegar a la demostración. Entonces, perfecto, compañeros. Aquí le dejamos entonces. Yo les mando el video en unos minutos para que pues vean el tema o ya empiecen a trabajar. La exposición va a ser hasta para el lunes. ¿Estarán de acuerdo? Sí, tienen la mitad de la semana. Sí. Perfecto. Bueno, compañeros, aquí le dejamos. Nos vemos. Que tengan buena tarde. Hasta Igualmente, luego. profesor. Buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Espero que me sorprendan. Sí, profe. Ok. Órale. Hasta luego.